me lo han pedido con el nombre de trasfondo cultural de la Biblia. El concepto más reciente de cultura ya no se opone a civilización como era antes. Antes se decía que los inventos, la tecnología, la agricultura, la industria, etc., eran civilización, y después estaban las letras, las artes, a los que llamaban cultura. Esa diferenciación ya no se hace más, y hoy se entiende bajo cultura prácticamente la totalidad, incluyendo el modo o los modos de vivir y de actuar y de pensar. Entonces, cuando hablamos de trasfondo cultural de la Biblia, estamos hablando en realidad del mundo en el que se forma la Biblia. A ese mundo pertenecen tanto las manifestaciones técnicas como también las artísticas y el mundo de las ideas, filosofía, religión, etc. Por supuesto también los aspectos sociológicos, los aspectos históricos, y lo más importante es tener en cuenta o saber que la Biblia se forma dentro de ese mundo, en interacción con ese mundo, y allí donde es necesario también en contra de aspectos de ese mundo. La Biblia tiene muchísimos reflejos del mundo de su entorno, pero también es un libro contracultural. Y con dos hechos, uno de los cuales vamos a profundizar, queda más o menos claro qué es lo que quiero decir con contracultural. Por una parte, es un hecho que la arqueología trabaja con los residuos que dejan las civilizaciones y culturas antiguas, pero no en su totalidad, sino de una cierta clase rica. El rico o la clase más poderosa vive en palacios de piedra, y los pobres en chozas de barro y de juncos y de madera, que generalmente no dejan residuos y no se sabe cómo vivieron. Los finos se visten de telas caras que pueden perdurar, los pobres de trapos y de harapos que el tiempo en pocos años se comen y no se sabe cómo se vistieron. Los más finos comen con cubiertos de plata o de algún metal, y los otros con cucharas de madera. Entonces, cuando encontramos residuos y después los exponemos en un museo, no estamos hablando de la cultura en su totalidad, sino de cierta clase socioeconómica para arriba. En muchas culturas los sepelios están muy decorados, muy elaborados, a los muertos se los embalsama o se los conserva, están en sarcófagos, en urnas, en tumbas bien hechas, y los otros van a fosas comunes o una tumba en la arena y en algún pozo, y de pura casualidad se lo encuentra. Y tampoco hay muchos testimonios, porque el analfabetismo era generalizado, salvo en un solo pueblo. ¿Sabes cuál es el único pueblo que no tenía varones analfabetas? Digo varones porque tiene que ver con la religión, porque las mujeres no en este caso. El pueblo hebreo. El pueblo hebreo tiene la peculiaridad de que exige que todos sus varones conozcan la Torá. Y eso hizo que se les exigiera aprender a leer y escribir una vez que se desarrolló bien la escritura. Y entonces en la época de Jesús todo varón sabía leer y escribir. Muchas mujeres también, pero no era obligación para ellos, no tenían tanta oportunidad. En cambio, en los otros pueblos, la profesión del escriba, el oficio del escriba, era todo un arte que solo pocos podían manejar, a lo cual también hay que sumarle la dificultad de los sistemas de escrituras no alfabéticos. Sistema cuneiforme maneja 700 y algo de signos en la Mesopotamia. El sistema jeroglífico maneja por lo menos 600, 700 y de ahí para arriba, y no es cuestión de todas las criaturas aprender un sistema tan complejo. En cambio,
el alfabeto fenicio, la base del hebreo, y todos los demás dentro de Canaán y después Israel, tienen 22 letras. Signo más, signo menos. Y esto se aprende fácil. Esto hizo que en la Biblia se registraran también muchas experiencias de las clases bajas. Y tenemos documentos que reflejan el punto de vista de las personas más humildes, de las personas pobres, de las personas sin significancia. En cambio, en la otra literatura del entorno, muy pocas veces tenemos un relato directo de personas de clase, lo que hoy sería media baja y de ahí bien para abajo. En la Biblia hay relatos de esclavos, relatos de profetas y reyes también, pero hay muchos relatos que muestran la vida y la fe de lo que se llama en sociología las clases subalternas, para generalizar un poco los pobres. Eso hace que la Biblia refleje mucho más del entorno que unas cuantas obras fuera de la Biblia. Además, en la Biblia hay una preocupación social muy llamativa, y hay un hecho que es curioso también en el entorno, en el mundo bíblico, desde la época del éxodo, de la salida de Egipto. Israel no tenía la división de la sociedad en esclavos y amos, sino todos eran familias de agricultores, y la división de la sociedad se produce más tarde recién. Después también había esclavos, pero el sistema era diferente, no era exactamente el mismo. Tampoco tenía un sistema como en la Mesopotamia, con lo que se llama el modo asiático de producción, con estos altos tributos. Eso entra todo más tarde. El Israel más antiguo era un pueblo mucho más igualitario y justo, y que hizo que profetas y legisladores reaccionaran en contra de ciertas prácticas nuevas que entran después y que dividen la sociedad. Por ejemplo, el sistema de préstamos. O sea, estamos en la feliz situación, no solamente desde el punto de vista de la fe, sino también de la historiografía, de estar ante un documento o una colección de documentos diferente del entorno, y que refleja modos de vida y de pensar y de creer y de concebir a Dios también de forma diferente. A eso se agrega lo del monoteísmo, sobre eso voy a hablar después en especial, y un dato importantísimo que es la resistencia antiimperial. Podemos hablar de imperio en realidad recién con el Imperio Romano, pero por extensión podemos ir para atrás y hablar del primer imperio de la historia, que era el acádico de Sargón, 2000 a.C., el imperio egipcio, si se quiere, el asirio y el babilónico. Y en Israel hubo siempre una resistencia a esa manera de organizar la sociedad humana y de dominar a otros. Entonces, el primer día, hoy, nos proponemos a trabajar sobre generalidades del mundo antiguo. Vamos a ver qué es una religión del libro, porque nos enfrentamos con un libro que es el libro de una religión. ¿Qué es exactamente una religión del libro y qué otras variantes hay? Después vamos a hablar de la estructura histórica de la religión hebrea y cristiana y de las estructuras míticas de otras religiones. Después vamos a ir a la Mesopotamia, vamos a hablar un poco de Génesis y vamos a ver una diferencia. La diferencia hay muchas con respecto a las otras culturas, pero una en especial que es muy interesante, el concepto de imagen de Dios. El ser humano, imagen de Dios. ¿Qué es eso? ¿Y cómo eso se diferencia de las otras culturas? Y con eso estamos listos para la cena. Mañana, si todavía aguantan, vamos a meternos en un concepto que es transversal a toda la cultura bíblica, el concepto de diáspora. Diáspora es dispersión, y vamos a recorrer las diásporas en el Antiguo Testamento
en la época intertestamentaria, que es el gran agujero entre nuevo y antiguo, o antiguo y nuevo, y después vamos a ver el concepto de diáspora ya en el Nuevo Testamento. Para eso, yo tengo un libro que se llama La Diáspora. Algunos creo que ya lo conocen, algunos lo tienen. A mí me queda aquí un ejemplar. Eventualmente, allá en la iglesia metodista donde estoy dando el curso de la mañana, puede haber algún ejemplar más, pero hay uno todavía que, si se apuran, entre la cena y el desayuno lo pueden por lo menos leer el índice, si no lo han leído antes. El miércoles nos vamos a meter en las distintas corrientes de religión y de pensamiento que había en el entorno bíblico. Y vamos a empezar con la apocalíptica. Vamos a ver qué eran los nazideos, qué eran exactamente los fariseos, qué eran los saduceos, qué eran los celotas y qué era la comunidad de Qumran. Todo esto es contemporáneo a Jesús. Y Jesús tenía relación con los apocalípticos, con los fariseos, con los saduceos. Había celotas en el entorno y Qumran también estaba por ahí. Y si ahí todavía nos queda tiempo, vamos a hacer una exégesis. Vamos a leer el texto de Marcos 13 para ver cómo estas ideas apocalípticas influyeron en el mensaje cristiano y cómo el mensaje cristiano también los supera. El jueves nos vamos a meter un poco en el nivel de la literatura. En realidad esto podría ser paralelo al miércoles, pero es casi la misma época. Y vamos a ver cuál era el primer proyecto de traducción de un libro entero a otro idioma a nivel mundial. Hoy traducir un libro es lo más común. En la antigüedad no era nada común. Una, que no había tantos libros, y otros que era muy difícil traducir. Y bueno, el primer proyecto grande de traducción fue el del Antiguo Testamento, de la Biblia hebrea, de la Torá, la ley, al idioma griego y después de los otros libros que conforman el paquete del Antiguo Testamento. ¿Y por qué tenemos que estudiar eso? Porque la Septuaginta, así se llama la versión griega, fue la primera Biblia cristiana, no fue la Biblia hebrea. Los primeros cristianos se manejaron con la Septuaginta, y cuando en el Nuevo Testamento se cita algún texto del Antiguo, muy pocas veces lo hacen desde el hebreo y lo traducen. Generalmente citan directamente el texto que se llama Septuaginta. Se lo llama así porque, según la leyenda, lo hicieron 70 traductores. Entonces tomaron el nombre. Septuaginta significa los de los 70. Vamos a ver también la literatura intertestamentaria, porque uno dice, bueno, el Antiguo Testamento termina en algún momento de escribirse y después, 2 siglos después, empieza el Nuevo, y entre medio no se escribió nada. Mentira. Por lo menos 70 obras andan dando vueltas, y quizás algunas más que se pueden ubicar en el mundo judío en esa época. Así como después hay una literatura cristiana enorme, entre textos apócrifos, padres apostólicos, y de ahí en adelante la patrística, una producción tras otra. Escribían mucho más de lo que podían leer, aparentemente. Voy a tratar de darles un panorama de esa literatura, por lo menos un listado de qué libros se trata y cuáles eran sus contenidos. Y si todavía nos queda aire, ganas y tiempo, vamos a meternos en otro mundo que pertenece al entorno cultural, que es el gnosticismo. El gnosticismo, una corriente filosófica que también era religiosa y que influyó mucho toda una discusión, y el Nuevo Testamento se distanció. Sin embargo, incluso hubo iglesias gnósticas que llegaron a tener hasta varios siglos y han producido un montón de textos también. Por ejemplo, uno conocido, hace 7 años se lo volvió a sacar a luz, el Evangelio de Judas. Un
texto gnóstico, el Evangelio corto de Tomás, etc. Y el viernes queremos meternos en las posturas antiimperiales y, si se quiere, también anticulturales del Nuevo Testamento, no en contra de la cultura en sí, pero en contra de ciertas manifestaciones que los autores consideraban errados. Y ahí podemos leer 2 o 3 textos, por ejemplo Lucas 2, texto clásico del nacimiento de Cristo, que es un texto antiimperial. No voy a explicar ahora detalles, así vienen el viernes. Y también podemos leer, por ejemplo, el texto del rechazo del clientelismo. El clientelismo era una manera de relacionarse entre alto y bajo en el Imperio Romano, y hay un texto en Santiago que rechaza violentamente esa manera de entender la sociedad. Y el clientelismo es una justificación de la sociedad de clase de la antigüedad. Entonces, cuando este texto rechaza el clientelismo, está rechazando la división de la sociedad en clases. Y podemos leer también uno que otro texto relacionado con la resurrección, donde los autores nos dan la pauta de que no les interesa seguir en la modalidad cultural en contra de las mujeres común en el judaísmo en cuanto al testimonio de las mujeres. Mujeres no pueden ser testigos en el judaísmo antiguo, y en el Nuevo Testamento son testigos. Entonces, ¿cómo es esto? Bien, este es el panorama para los próximos 20 años más o menos, comprimido en una semana. Les digo que el único libro que tengo completo sobre esto es esta diáspora. Las otras cosas las voy armando, o sea, no les puedo dar al final del curso todo así, porque lo tengo en varios textos y los voy componiendo y los armo en las distintas exégesis. Este texto está completo. Acá hay otra cosita más, muy chiquitita, que se llama Vocabulario Griego Básico del Nuevo Testamento. Quizás alguien ya lo conozca. De esto me quedan algunos pocos. Puede ser que allá en la Iglesia Metodista haya más. Ahí se puede cargar más. Esta es una lista de las palabras griegas básicas que hay que conocer de memoria, con lo cual se garantiza casi poder leer el Nuevo Testamento sin problema. Pero hay una condición, no el hecho que la paguen, sino que la aprendan de memoria esta lista. Está hecho con los términos de mayor frecuencia y de mayor importancia en el Nuevo Testamento. Es un librito muy chiquitito. Bien, esto en cuanto a esto acá. Y para el tema de hoy también tengo algo para mostrarles. ¿Cuántos cánones hay del Antiguo Testamento? El hebreo, ¿sí? Samaritano. Ajá, pero eso no lo consideré acá porque es solamente Pentateuco. Pero es un canon completo, es cierto. Pero se mencionó el canon griego. Bueno, yo acá hice una tabla comparativa de los 5 cánones. Acá está el hebreo, acá está el griego de la Septuaginta, que es más largo y además transpone una parte. Acá está el de la Vulgata, la Biblia católica, que no es exactamente igual a la griega porque algunas cosas deja fuera e incorpora otras. Acá está el católico y acá está el evangélico sin apócrifos deuterocanónicos. Pero como algunas Biblias sí lo tienen, están acá abajo con los nombres correspondientes. De esto tengo suficiente, después si les interesa lo pueden ir a mirar. Lo primero que vamos a profundizar entonces es el concepto de la religión del libro. El cristianismo, junto con el judaísmo, pertenece a las llamadas religiones del libro. Eso es un concepto de la fenomenología de la religión. Es una forma de dividir o de clasificar religiones. Cuando uno observa el panorama de las religiones mundiales, de las que hay más que seres humanos casi, va a encontrar que algunas tienen libros sagrados y otras no. Hay religiones que se basan en relatos, en leyendas, en mitos, que se transmiten oralmente de generación a generación. Y otras religiones
tienen libros normativos, libros que son la base de su fe. Y después hay algunas formas religiosas que son mezcla, porque tienen libros sagrados, pero también relatos orales que se transmiten. Entre las religiones del libro se encuentra, así históricamente para nosotros, el judaísmo, con la Biblia hebrea, el cristianismo, que tiene una Biblia compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. Se encuentra el Islam, que tiene el libro llamado Corán. Se encuentra la antigua religión persa, que se llama zoroastrismo. ¿Escucharon ese nombre alguna vez? Esa figura fundante de la religión persa también se la llama Zaratustra. Zoroastro es el nombre más divulgado, pero la otra variante es Zaratustra. El filósofo alemán Nietzsche escribió un famoso libro, Así habla o habló Zaratustra. Lo dio a conocer en Occidente a nivel amplio con un libro, ¿no es cierto? Pero el libro en sí, esa literatura se llama Avesta. Ir escribiendo. Acá tenemos judaísmo, Biblia hebrea. Por favor, no digan Antiguo Testamento, eso es una designación cristiana. Y hay que respetar en cada religión la designación propia. Después tenemos el cristianismo, que tiene la Biblia, que está compuesta de AT más NT. Ahí sí se puede decir, si se quiere, Antiguo Testamento, o si no, directamente Biblia hebrea. Tenemos el Islam, que tiene su Corán. El Corán tiene partes del Antiguo Testamento, tiene historias del Antiguo Testamento incorporadas por tradiciones judías asumidas por los árabes. Y además tiene algunas pequeñas leyendas y algunos pequeños fragmentos sobre Jesús y sobre María. Después tenemos acá el zoroastrismo, cuyo libro o cuya literatura se llama Avesta. Una literatura muy interesante, muy rica. Y el zoroastrismo es una religión dualista. Es una religión perfectamente calificable como dualista porque tiene dos principios o dos divinidades, la del bien y la del mal, bien separadas, irreducibles. Después tenemos el budismo. El budismo tiene un canon que se llama Tripitaka. Tripitaka. Tripitaka significa tres canastos. Tri es la palabra base del sánscrito y de la antigua línea indoeuropea, de tres, y lo otro significa canasto. Son como tres recipientes de lo que ellos aceptan como revelación. Hay otras religiones más que tienen escritos sagrados. Les voy a mencionar algunas cositas más todavía. El hinduismo tiene un conjunto de libros que se llaman Vedas. Las Vedas. Hinduismo, Vedas. Y en realidad son 4 libros que se llaman Veda: Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda y Atharva Veda. Tiene otro conjunto de libros que se llama Brahmana. Tienen varios libros canónicos. Veda, Brahmana. Después tienen otro conjunto que se llama Upanishad. Todos estos son nombres que aparecen en la fenomenología de la religión. Upanishad. Si hay algo en lo que el ser humano es particularmente creativo,
es en el sadismo y en la creación de religiones. La forma de hacer daño al prójimo, vayan a un museo de la tortura y después y en la creación de religiones. Es impresionante la creación de maldad que hay por una parte y la creación de ideas religiosas. El sexto del budismo ya les mencioné, y después tenemos el taoísmo. El taoísmo tiene un libro sagrado que se llama Tao Te Ching. Pero por favor no digan que king acá es king, sino es un término oriental, no es inglés. Tao Te Ching del taoísmo, voy a seguir acá arriba. Taoísmo, el libro Tao Te Ching. El taoísmo es una religión que en realidad casi habría que decir que es una filosofía, no una religión, sino una filosofía de vida. Y su libro se llama el libro del camino y de la virtud. Tenemos el confucianismo, que no tiene una escritura sagrada, pero tiene diversos libros y varias colecciones. Acá vamos a poner entonces varios libros, varias colecciones. No es un libro sagrado, pero son libros orientadores o algo así. Todas estas religiones entienden que estos libros provienen de su respectiva divinidad. Las religiones de los pueblos que no han tenido escritura, claro, no puede tener libros normativos, pero suelen tener tradiciones orales que se transmiten de uno al otro. Por ejemplo, las antiguas religiones indígenas, las africanas y de Oceanía. Ellos transmiten mitos fundantes que explican la creación del mundo, la existencia del ser humano, a veces la existencia del mal, la vida en el más allá. Son conjuntos de mitos transmitidos y aceptados entonces también como verdades perennes. Lo interesante es que algunas de las religiones grandes de la humanidad, famosas y muy elaboradas, no han tenido libros sagrados. Por ejemplo, la religión griega y por extensión la religión romana no tenían libros normativos. Los relatos míticos, fundantes y religiosos de estas religiones estaban en varios libros que hablaban de sus dioses. Por ejemplo, en los dos grandes libros de Homero, la Ilíada y la Odisea, hay mucha información sobre las creencias, pero esos libros no son normativos, no son libros religiosos en el sentido de la Biblia, el Corán o la Avesta o las Vedas. No son comprendidos como revelación. Había gente que creía en lo que esos libros decían, pero no basados en el libro. Y es interesante que la religión griega, que es una de las más politeístas que ha surgido en la humanidad, juntamente con el hinduismo, la mayor cantidad de figuras divinas y semidivinas, no ha tenido ningún libro que sistematizara eso. Una religión basada en un libro es un fenómeno interesante, porque todas las religiones, como dije, con escrituras sagradas, consideran que esos textos provienen de alguna manera de la divinidad, o que alguien inspirado los escribió, o que lo dictó un ángel, o que lo dictó Dios, o que se cayó del cielo, o que Dios lo tomó y lo consideró entonces escritura sagrada. Algunos entienden que cada letra es sagrada y que la divinidad inspiró o dictó cada letra.
así como está, cada palabra, cada frase. Otros consideran que las ideas son las inspiradas, o el conjunto total. Ahí hay mucha discusión, incluso dentro del cristianismo. Están aquellos que aceptan la inspiración verbal o literal, otros la de las ideas, otros del trasfondo. O sea, hay varias variantes dentro del mismo cristianismo de pensar cómo Dios mandó su mensaje o cómo Dios lo transmitió. Ahora, como todas las religiones del libro entienden que las escrituras son divinas, provienen de la divinidad, se esfuerzan por conservarlas y por copiarlas y publicarlas con cuidado. Las religiones varían también en cuanto a la posibilidad de traducir. Algunas religiones traducen sus libros y autorizan las traducciones. Otras dicen que no se debe hacer eso, o que por lo menos es apenas una ayuda, pero que el original está en el idioma original. El Islam considera que, si bien se pueden hacer traducciones del Corán, nunca tiene carácter inspirado. El único libro inspirado para ellos es el Corán, en el árabe en el que fue escrito, y ahí quedó congelado. Ni siquiera hay posibilidad de investigar históricamente cómo se escribió, qué ideas hay. Ese estudio que se llama histórico-crítico no es posible en el árabe, en el Islam. Los judíos en Egipto, en la diáspora que vamos a tocar estos días, consideraban que justamente para transmitir y vivir su religión necesitaban una traducción. Aunque posteriormente hubo un rabino que dijo: el día más triste en Israel fue cuando se tradujo la Torá al griego. Porque cuando uno traduce algo es como que se le escapa algo de la mano. No se puede controlar más todo. Y tiene que ver con el control y con el poder. Imagínense, ustedes se forman con la Reina Valera. Y viene una generación ahora que habla otro idioma. Y los hijos de ustedes empiezan a hablar ese idioma. Y los nietos hablan ya solamente ese idioma. Y se le traduce la Biblia a ese idioma. Va a llegar un momento donde ustedes no tienen más control sobre lo que creen los hijos de los hijos, etc. Y eso sintió aquel rabino, y si bien la mayoría del judaísmo de la generación de la Septuaginta, siglo III y II a.C., estaban muy contentos por tener esa versión y todos la usaban, otra generación posterior dijo: ese fue el día más trágico, fue el día funesto, fue la noche triste del judaísmo. Claro, Moctezuma en hebreo. Algunos también se enojaron porque los cristianos empezaron a usar la Septuaginta. Eso lo vamos a ver cuando veamos la Septuaginta. Y entonces dijeron: vamos a hacer una traducción propia. Hicieron no una sino tres. Pero el tema de una traducción a veces es un poco embromado, porque la traducción no es simplemente volcar palabra por palabra, sino que el idioma destino tiene otras ideas, tiene otra filosofía. Y cuando se cambia de idioma, se cambia de filosofía, se cambia de manera de sentir y de vivir las cosas. En la Septuaginta se ve eso, se lo ve claramente. El concepto de Dios creador del cielo y tierra, cuando la Septuaginta habla del Todopoderoso, y cuando después Constantino habla del Cristo Pantocrátor, están hablando de figuras diferentes. El Cristo Pantocrátor, que significa literalmente el Todopoderoso, no es el mismo concepto que el Dios Todopoderoso, creador del cielo y tierra de Génesis 1, porque incluye el ejercicio del poder político y le da otra dimensión. El Pantocrátor literalmente significa lo mismo, todopoderoso, pero la filosofía que está detrás de eso es totalmente otra.
Y ya aparece la iglesia jerárquica y todo lo que es después Constantino, que eso se lo dejo a los colegas de historia de la iglesia. Pero es parte de la problemática de una traducción. Cuando la Biblia se empieza a traducir a culturas que no tienen la misma manera de agricultura y de ganadería y de industria, se confrontan con un montón de dificultades. Jesús el buen pastor, ¿qué significa eso en una cultura que no conoce ovejas? Para poner un ejemplo. O la frase bíblica, que es un giro, de decir, y Adán conoció a su mujer. Si eso se traduce literalmente, alguien que no sabe lo que está detrás de eso, en una cultura diferente, va a decir que antes no la conocía. Y después la conoció por segunda vez. Después dijo, basta. No, la conoció otra vez más y así. No, pero ¿qué significa conocer? ¿Saben? Bien. Pero al traducir la Biblia, la traducción literal desorienta en ese caso. El que tradujo la Biblia al idioma indígena Wichí en la Argentina, me dijo una vez que él se topó sobre todo con dos dificultades. Y me contó esto de las ovejas. Porque en el Chaco argentino, donde viven los indígenas Wichí, no hay ovejas. Y ni se pueden criar ahí. Entonces tuvo que dar un rodeo, explicarle, qué sé yo. Lamas tampoco hay, lamas, vicuñas y guanacos. No hay nada de estos animales. Bueno, ese es uno. Y el otro, la problemática del lenguaje que se usa en el libro del Levítico. Y me mencionó Levítico 18, no descubrirás la desnudez de, en el cual aparece la lista de las relaciones prohibidas. Personas que, previo a su estado de cristiandad o de cristianización, andaban todos desnudos. ¿Cómo se le explica qué significa descubrir la desnudez? Mirar a ver lo que está ahí. No es eso, es otra cosa. Bueno, estas dificultades son ilustraciones para entender la problemática de la traducción de una escritura considerada, inspirada, hasta en sus palabras. Si eso se traduce, a veces sale cualquier otra cosa. Entonces, es una empresa realmente muy difícil y muy loable cuando sale una traducción buena. Y por eso también es importante cuando se estudia teología, estudiar los idiomas bíblicos, y si uno no puede tener acceso a ellos, por lo menos comparar varias traducciones. Eso siempre es útil y necesario. Ahora, para decirlo con buena precisión, el judaísmo y el cristianismo no se basan simplemente en textos, sino en hechos históricos que tienen el carácter de revelación divina. Estos hechos fueron transmitidos e interpretados primero oralmente y después puestos por escrito. Esa es una vueltita, pero si uno no la toma en cuenta, se puede perder y puede caer en algo así como una especie de fundamentalismo o literalismo. Tenemos hechos históricos que tienen el carácter de revelación. Voy a usar otro color. Carácter de revelación. Y estos hechos fueron puestos por escrito. Y pongo escritos porque se plasmaron en textos. Y nosotros estamos acá, no tenemos acceso directo a esto acá. Nadie tiene acceso al hecho histórico, salvo que sea testigo del momento que algo ocurre en el Zócalo, en la Plaza de Mayo, o en donde fuere, o cayendo o levantando un muro. Entonces es testigo directo. Pero ya un día después tiene acceso a través de video, un texto, una foto. O sea, siempre entre el hecho histórico y nosotros que estamos acá, va a haber
algún tipo de testimonio escrito, arqueológico, fotográfico, pictórico, etc. Algún tipo de testimonio. Entonces, los textos sagrados son la puesta por escrito de hechos entendidos como revelación. Dios se reveló en hechos históricos, ahora vamos a analizar qué es esto, que eran aceptados como revelación y que, puestos por escrito, conforman la escritura sagrada. Sí. Bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, los relatos bíblicos, si bien tienen un corpus histórico, han sido también reelaborados teológicamente por los autores? Si estricto sensu la revelación está en el hecho histórico, el texto final que ya tenemos, que está mediatizado por el autor, exacto, también tiene revelación, sí, ¿no? El hecho es así, que un texto, salió torcida la hoja, es de papiro, no tenía siquiera. Un texto tiene 3 niveles entrelazados. Y los voy a escribir en 3 colores, pero no es que los primeros 8 versículos sean un nivel, los 2 siguientes el segundo y el cuarto, el último el tercero, sino que están entretejidos. Hay un nivel de lo narrado, lo que se cuenta, un nivel narrado se podría decir, lo narrado. Hay otro nivel donde el autor explica por qué eso es así. Y ahí vamos a hacerlo en medio. ¿Por qué? El primero responde a la pregunta ¿qué pasó? El segundo es la explicación. Y ahí la pregunta es ¿por qué eso pasó así? Y el tercer nivel es el nivel de la interpretación. Y en este nivel tenemos que poner la pregunta ¿para qué? El nivel de la interpretación. Acá escribo ¿para qué? ¿Se entiende más o menos mi letra? Sí. En un texto se entreteje entonces lo que cuenta el texto, lo que el autor nos explica y lo que se interpreta. Entonces, y ahora vemos lo que dijo Ezra, al nivel de la revelación, que es la comprensión del hecho histórico, esto se le suma y la comunidad religiosa toma esto como revelación o como acceso a la revelación. Porque no puede trasladarse con la máquina, ¿cómo se llama? El cronoscopio. Claro, es un cronoscopio. Se traslada con el tiempo para atrás o para adelante. El cronoscopio no lo tenemos, sale muy caro y los yanquis no podemos trasladarnos los hechos. El único acceso es a través de textos. Y tenemos que tener conciencia que esos textos informan, explican e interpretan a la vez. Y los textos en su forma final, y esto es otro detalle importante, han sido recibidos por las comunidades religiosas, judías y cristianas en este caso, Biblia hebrea y Biblia entera respectivamente, como textos normativos. ¿Y por qué digo forma final? Porque en la exégesis muchas veces nosotros reconstruimos los pasos previos de los textos, como eran antes. ¿Sí? Tradiciones orales, un dicho, una interpretación, una traducción, lo que estudiamos en métodos exegéticos. ¿Ustedes tuvieron métodos exegéticos? Sí. ¿Conocen crítica textual, literaria, formas, géneros, tradiciones, redacción? ¿Alguien conoce este libro por las dudas? Sí. Métodos exegéticos. Sí. O la versión grande también la tiene acá. Bueno, acá. Con esta metodología se trata de investigar cómo se formaron los textos. Pero
el carácter de escrito sagrado no está en los pasos previos. Esto solo para comprender cómo se formaba. El carácter recibido como revelatorio está en la forma final, que también se llama forma canónica. Entonces, esta exégesis no alcanza para la comprensión cabal del texto, sino que hay que dar otros pasos más, pero esto sería para otro tipo de consideración. El libro bíblico tiene su carácter especial por difundir la acción, el mensaje y la palabra de Dios. Y esos textos adquirieron ese carácter sagrado para el judaísmo y para el cristianismo por transmitir la revelación. La rama protestante del cristianismo considera que no hay otro acceso a la revelación de Dios fuera del libro sagrado. Otras ramas del cristianismo, además de la revelación a través de la Escritura, consideran más fuentes de revelación. Por ejemplo, el Concilio de Trento estableció la Escritura Sagrada y el magisterio, la explicación de la Escritura por el magisterio de la Iglesia. No simplemente la tradición, porque cuando uno dice la tradición piensa en qué sé yo, telas y en figuras. El magisterio de la Iglesia. Y se definió finalmente, y en el siglo XIX, en el primer Concilio Vaticano, que cuando el magisterio, en la voz del Papa, habla de asuntos de fe y moral, tiene carácter infalible, o sea, promulga dogmas. Pero esto todavía está dentro de un marco general, porque hay también iglesias, o algunas son empresas religiosas, que empiezan a divulgar otro tipo de revelaciones. Por ejemplo, revelaciones personales, de que alguien empezó a soñar y se le apareció una vez un ángel, después se le apareció Dios, una noche se le apareció la Trinidad entera. Sí, es cierto. No voy a hacer nombres, le dice el pecado, no el pecador. Y después le mandaron a un lugar donde estaban unas planchas de oro y las excavó y las tradujo y después escondió las planchas de vuelta. Y de repente sale un segundo libro sagrado. Y el escrito, ¿cómo se llama? La confesión de fe de esa asociación dice: creemos en la palabra de Dios hasta donde esté correctamente traducida y creemos en el libro de Mormón como palabra de Dios. Y ahora dije que de quién es. Es así, literalmente. O sea, una persona se presentó al público y dijo que tenía revelación personal a través de esta figura y finalmente a través de un libro nuevo. Y se consideran cristianos, pero es una corriente que se debería llamar paracristiana. Para, como en griego, para, al lado de. Al lado de. Hay otras corrientes que hablan de alguna inspiración directa por el Espíritu Santo. Ese fue un problema en la época de la Reforma, porque surgieron personas que decían: la Biblia, sí, pero la revelación personal por el Espíritu Santo. Y se armaron conflictos y hasta guerras por ese tipo de afirmaciones, y de los choques que eso produjo, un montón de factores. Lutero a estas manifestaciones le dio un nombre despectivo, o escrito en negro sería mejor. Él habló de los Schwärmer. La palabra Schwärmer viene de la palabra Schwarm. Schwarm es un enjambre de abejas que revolotea así, ¿no? Un schwarm. Es un enjambre de abejas o de algunos otros animales que forman tipo enjambres. Y en esa época, a estas personas que decían que tenían revelación directa por el Espíritu Santo, y la palabra de vida está bien, sí, también, pero el Espíritu Santo, ¿no? A eso se le empezó a llamar Schwärmer, porque no se, la A con diéresis en alemán suena a E.
Schwerner, plural es la misma forma. Personas que no se querían sujetar al juicio de la Escritura, no se querían sujetar a la autoridad de la Escritura. Este nombre podría, bueno, no traducirse exactamente, pero podría equivaler a entusiasta, y ese es el término que se usa en la historia de la Iglesia, y dejo esto a cargo de los colegas y de los colegas de historia de la Iglesia que les cuenten todos los conflictos de la Reforma, que centralizó todo en la Escritura con los entusiastas, los Schwerner. Ahí había otros factores más, porque estaba el tema de los anabaptistas, el tema de los de Münster, que crearon todo un reino propio. Bueno, esto es Schwerner. Y hay una imagen gráfica donde hay un tipo así, con un enjambre de abeja en la cabeza que le está volando así. Bueno, esa es la figura con la que ellos se peleaban, porque se daban por todo en esa época, con cosas gráficas, con palabrotas, etc. Pero digo, esto ilustra de que no todos los que tienen la Biblia en la base se quedan con la Biblia, sino que hay otras modalidades más, y últimamente han renacido los ángeles. Los ángeles. Y hay personas que afirman tener contacto constante con ángeles que les traen revelaciones. Ha resurgido también un nombre desde la época bíblica que son los apóstoles. Acá entraríamos en una discusión muy difícil y no quiero dedicarle demasiado tiempo a esto, pero el concepto del apóstol y también del superapóstol, ¿sabían que eso también se maneja? Es otro salto más adicional a la revelación en la Biblia, porque estos mandan y deciden y todo. Y la última es ángel, como último título, o sea, no les alcanza a ser pastores, sino apóstoles, superapóstoles y ahora ángeles. Y les apuesto que el próximo va a ser arcángeles. El de ángeles ya está divulgado, y el de apóstoles, cuando eso salió, o sea, esto causa turbulencias. Ahí uno realmente tiene que preguntarse cuál es la revelación que Dios nos dio. Y ahí, en el pensamiento del Nuevo Testamento, tenemos la carta a los Hebreos, que analizando esta temática, y seguramente también en un conflicto y en un distanciamiento con nuevas formas que surgieron, señaló que ahora en Jesucristo es la revelación definitiva. No va más, como en la ruleta cuando ya no se puede jugar más. ¿Conocen eso? Yo no conozco porque no lo juego, pero cuando dice no va más, entonces no se puede apostar más. Algo así hace Hebreo y dice no va más. Dios se reveló a través de los profetas, habló, etcétera, y ahora por último en Jesucristo. Y es como decir no va más, no venga con nuevas revelaciones. De hecho, en el cristianismo, por lo menos fuertemente en el protestantismo, cualquier supuesta revelación nueva tiene que medirse con la revelación bíblica. O cualquier afirmación, no digo revelación, cualquier afirmación de que hay una nueva revelación tiene que medirse con la bíblica. Y si no coincide, si no se puede medir, no puede decir que es revelación cristiana. Será otra idea religiosa que puede ser respetada y todo, pero no puede decir acá Dios ahora se reveló de una forma nueva, de una forma contraria a la bíblica. Entonces, ¿para qué mandó a hacer la Biblia? Con eso llegamos al término canon. La palabra Schwarm también se usa en alemán para un tesoro. Cuando una persona se enamora ciegamente, pero totalmente ciega, es como que empieza a entusiasmarse demasiado y él tiene entonces un Schwarm, un tesoro especial. Y el verbo schwärmen no es solamente cuando el enjambre vuela,
sino cuando alguien habla, entra a hablar y a entusiasmarse y solamente el objeto de esto es lo único, todo lindo y así cada vez más entusiasmo. Para eso se usa ese verbo, ¿no? Para mostrar un poco la semántica de la palabra entusiasmo. El término canon que usamos para Sagradas Escrituras proviene de la palabra griega canon, que significa regla. Tenemos así canon en castellano, escribimos en negro, proveniente del griego canon. Y canon viene del hebreo cané, y cané significa una caña. El sonido permaneció igual a lo largo de miles de años. Cané, canon, canon, caña. Pero no la caña para tomar, sino una vara tipo bambú o una vara de madera para medir. Era un trozo de madera usado para medir, como regla, como metro. El metro por las medidas. Y la palabra canon se aplicó a varias cosas, a un juego de reglas, por ejemplo, a una ley, y en el siglo II la palabra canon se usaba para designar la verdad revelada. Y ahí se usaba latín, y la palabra regla en latín es regula, y se decía regula fidei, la norma de la fe. O sea, ¿qué es lo que se puede creer? ¿Qué es lo que debemos creer? ¿Cuál es el contenido fundamental? Bueno, ahí había una serie de puntos a los cuales se llamaba regula fidei. El contenido de la fe es este. Y desde el siglo IV, la palabra canon se ha empezado a usar para designar una lista de libros autorizados. Acá estamos entonces en el siglo II y acá estamos en el siglo IV, donde la palabra canon pasó a significar lista de libros autorizados del ATINT. Acá hubo un tiempo donde se estaba formando el canon, y el canon del Antiguo Testamento estaba prácticamente listo, pero en dos versiones, la versión hebrea y la versión griega, alejandrina. Es un tema que vamos a ver cuando veamos Septuaginta. Pero después empezaron a producirse libros cristianos, algunos de los cuales fueron recibidos como palabra de Dios, como canon, y otros fueron discutidos y algunos fueron rechazados. Por ejemplo, allá por el año 140 después de Cristo, ya los 4 evangelios eran considerados libros inspirados, eran aceptados como libros inspirados. Y junto con los 4 evangelios, las cartas de Pablo. Toda la lista de las cartas de Pablo. ¿De dónde sabemos esto? Porque en el siglo II algunos autores empiezan a enumerar los libros inspirados. Y también porque había un personaje llamado Marción. ¿Lo conocen? De la historia de la Iglesia. Otra vez remito a los colegas de la historia de la Iglesia, que les puedan explicar bien. Y este Marción, por un concepto diferente de Dios que él manejaba, hizo una selección diferente de libros canónicos. Se quedó con un solo evangelio, el de Lucas, y con las epístolas de Pablo, pero las purificó. Él sacó del canon los escritos y todos los textos y los párrafos
que les sonaban a judaísmo. El concepto que tenía él era el de dos dioses. Un concepto raro, que no se ha repetido tanto en la historia. Él decía que el Dios del pueblo hebreo era un Dios justo, que había puesto una ley y habían anunciado el castigo para quienes infringen esa ley. Y como el pueblo también pecaba, él tenía que castigar, por supuesto, para no contradecirse consigo mismo. Y eso lo llevó a ser malo, injusto, cruel, y que ese no puede ser el Dios de Jesucristo. Entonces él habla de un Dios del Antiguo Testamento y un Dios de Jesucristo. O sea, es un judaísmo exacerbado, es una comprensión muy parcial y sesgada del judaísmo y de la Biblia hebrea, judía, que lo llevó a rechazar el Antiguo Testamento totalmente, fuera. Del Nuevo Testamento se quedó solo con el de Lucas y con los textos de Pablo, porque dijo que Pablo era el único que entendió ese problema. Y por eso Pablo dijo que la ley mata. Y entonces empezó a limpiar las cartas de Pablo y también el Evangelio de Lucas de todo lo que le olía a judaísmo. El Evangelio de Lucas cortó los primeros 2 capítulos, porque ahí se habla de nuestro padre Abraham, de las promesas, etc. Fuera con todo esto y empezó directamente después con la vida de Jesús. La iglesia reaccionó contra eso. Marción estaba en Roma, la iglesia reaccionó, no le aceptó esta propuesta. Marción se fue de la iglesia de Roma, hizo una iglesia propia que existió durante más de 2 siglos, con una Biblia así mutilada, y la iglesia volvió a usar, y mejor dicho, nunca había abandonado, pero volvió a enfatizar la unidad del Dios creador con el Padre de Jesucristo. O sea, el Dios creador de cielo y tierra, del cual habla la Biblia hebrea, es el Padre de Jesucristo, y de ahí no salimos. Y volvió a aceptar el tema del canon de los 4 evangelios, y no solo las epístolas cortadas, sino todo. Pero este hecho de Marción, año 140, evidencia que en el año 140 había ya un canon de 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles y 10 cartas de Pablo. Las otras cartas, las llamadas generales o epístolas universales o católicas, y el Apocalipsis, ahí todavía hubo un tiempito de fluctuación si pertenecen o no pertenecen. Pero el núcleo del canon, el núcleo gordo, ya en el año 140 lo tenemos documentado. Y en el siglo II empieza a haber copias del Nuevo Testamento que tienen los evangelios en el orden así como están ahora: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y para que una cosa así se ordene, tiene generalmente un camino bastante largo. Tenemos entonces ya desde muy temprano un núcleo del canon cristiano completo, y el canon del Antiguo Testamento fue la Septuaginta. Solo que esa se cambió después un poco en algunos textos con Jerónimo, en fines del siglo IV, en el año 400, digamos, y hasta la Reforma continuó como canon largo. En la Reforma se volvió al canon hebreo, y algunos sí, otros no. Los luteranos sí, con apócrifos. La Biblia del Oso sí, con apócrifos. Zwinglio también. Pero después la corriente presbiteriana y reformada, y más adelante las corrientes bautistas, hermanos libres, pentecostales, etc., no aceptan más los llamados deuterocanónicos y apócrifos. Es como que se dividió. Bueno, esta fluctuación se ve en estos cánones, y esto acaba. Pero el fenómeno en sí del canon cristiano es un fenómeno sumamente importante, muy complejo, con muchas variantes internas, y muestran lo interesante que puede ser la historia de un libro sagrado y de un texto sagrado. 2
palabras más sobre cada uno de los cánones de la religión del libro. El canon hebreo, que más o menos en el primer siglo estaba listo, ya antes, ese canon después fue revisado por los sabios judíos. Y ustedes saben que el hebreo es un idioma que se escribe solamente con consonantes. Las vocales, el que sabe hebreo las sabe por sí solo, porque se cría con ese idioma, pero el resto de la gente tenemos que aprender a vocalizar el hebreo con puntitos y algunas rayitas debajo o al lado de las consonantes. Y entonces los sabios hebreos, durante todo el primer milenio, tomaron ese texto sagrado, lo pulieron, lo establecieron, lo perfeccionaron, lo copiaron con mucho cuidado y le pusieron lo que se llama la vocalización. En realidad se llama puntuación, porque le ponen los puntitos que son las vocales de algunas rayitas. Y establecieron leyes en el Talmud sobre el copiado del texto sagrado. El personaje que puede copiar un texto sagrado, no para la venta de la Biblia hebrea, sino para la lectura en la sinagoga, tiene que hacer un estudio larguísimo, que es más largo que el nuestro de teología. Tiene que respetar leyes para la escritura de cada una de las letras y de la manera como lo presenta. Hay 5.000 leyes, más o menos 5.000 leyes, para el copiado del texto de la Torá. Todo empieza con lavarse las manos de manera ritual, usar un cuero especial, no de cualquier animal, no de cualquier manera preparado, sino de manera muy especial, usar la pluma y la tinta adecuada, colocarse en una actitud de disposición especial, tener el original ante la vista y copiar letra por letra. No se debe copiar ninguna letra de memoria. Cuando una letra sale mal, tienen que borrarla. Pero si han copiado en los primeros 3 capítulos el nombre de Dios y después en el 4º hacen un error, tienen que tienen que desechar todo, porque no pueden borrar después del nombre. Y así, una regla tras otra. Los errores hacen que ese rollo ya no sea aceptado y entonces lo sepultan, porque no lo pueden tirar a la basura cuando está escrito el nombre de Dios. Y para ensayar, ensayan con un libro que no menciona el nombre de Dios. Con ese tienen que aprender a escribir y a copiar su Biblia. Y después tienen un rollo así. ¿Vieron una vez un rollo de una sinagoga? Salen de 25 a 50 mil dólares los más baratos. Todo copiado a mano, 60 y no sé cuántas columnas, todo normado. Es más de un año de trabajo, letra por letra. ¿Por qué? Porque quieren garantizar de que todas las Torá del mundo sean exactamente iguales. A pesar de eso, a veces se filtran errores, por más que cuiden, porque es imposible entre tantos centenares de miles de letras no hacer un errorcito. Tienen una letra hebrea especial para eso. No es el hebreo común y corriente que tenemos nosotros, sino es un hebreo que tiene coronita. Se usa esa expresión acá, algo que tiene coronita. A ella le damos un lugar especial porque tiene coronita. Algo así. Como estrellita. Una estrellita, sí. Bueno, el hebreo, o sea, es algo privilegiado. Las letras hebreas para el copiado de la Torá tienen coronitas, tienen dibujitos encima. Entonces, por ejemplo, hay una letra, supongamos que una letra así, y después le hacen una coronita acá encima. O una letra así, le hacen una coronita acá. Está todo reglamentado, ¿no? Literalmente coronita. Si alguien de ustedes tiene interés en tener un set de letras hebreas, lo tengo acá, se lo puedo dar, fuente, ¿no? Cuando está el nombre de Dios escrito,
el carácter de ese pergamino, de ese cuero, se vuelve sagrado y no se puede tirar a la basura. Y entonces lo tienen que sepultar. Lo ponen en un depósito especial que se llama geniza. Y ahí dejan que, o lo sepultan en tierra como fuera un muerto, y que se descomponga en la tierra solo, pero no tirado a la basura donde puede haber cosas impuras, etcétera, etcétera. O sea, eso manifiesta el respeto que tienen al canon como palabra de Dios. Y la profesión del que hace eso se llama sofer. Si saben hebreo, saben que la palabra sefer es libro, y se deriva de la misma raíz. Y es una profesión muy apreciada, y aparte de la Torá, escriben el libro de Esther, que también tiene que estar escrito así, los otros pueden estar impresos. Y los tefilín, ¿saben lo que son los tefilín? Son unos textos metidos dentro de pequeñas cajitas, cápsulas, que se los ponen uno en la frente, se lo envían acá, y el otro acá, en el brazo, y por eso hacen la oración. Y eso tienen textos bíblicos, esas dos cajitas que está ahí acá. Y los mezuzot, que son unas pequeñas cápsulas con un texto adentro que ponen en la puerta de entrada de la casa, diciendo que la casa es entonces un espacio donde debe reinar. Es un simbolismo. Bueno, estos sofrim escriben estos textos, y esto todo muestra un aprecio muy especial por la palabra de Dios. La palabra de Dios revelada, pero que también en su forma material debe ser respetada. Ahí uno ve hasta dónde llega el tema del canon, y eso hace que también el tema de crítica textual del Antiguo Testamento sea una cosa difícil, porque ¿cuál es el texto original? Ya no existe más. Lo que tenemos es el texto masorético, que ellos así le pusieron la vocalización y todo. El caso del Nuevo Testamento es diferente. Ahí no hay un texto estandarizado, sino que hay copias de copias de copias de copias de copias, y esas hay que comparar, y el resultado es después un texto reconstruido de la mejor manera posible, y las variantes, las diferencias que hay entre uno y otro están acá abajo, en el llamado. Esto ustedes lo habrán visto en el estudio, de manera que ahí tenemos ejemplos de una dedicación científica, pero a la vez una dedicación religiosa, porque todo este trabajo científico se hace para dar la mejor base posible a la religión. Y esto es una peculiaridad del cristianismo, porque en el Islam no se puede cuestionar, ni preguntar, ni investigar nada histórico-críticamente, y en las otras religiones tampoco. Pero en el caso del cristianismo se investiga científicamente el texto para proporcionar la mejor base posible para la fe cristiana. Es la combinación de la academia con la fe, se podría decir. Y eso sería, casi diría, un ideal, poder lograr eso, con una comprensión científica, pero con fe y para la fe. Porque la sintonía con los escritos sagrados cristianos es a partir de la fe, no a partir de la ciencia literaria o la que fuere, ¿no? Bien, la Iglesia Oriental Ortodoxa tiene también ahí un criterio un poco diferente con respecto al canon ampliado con los apócrifos y deuterocanónicos, pero esto no lo vamos a tocar ahora. Vamos a ver cómo en este contexto del mundo antiguo hubo determinadas condiciones para la formación del canon. La Biblia, como canon de escritos sagrados, remonta su origen a la voluntad reveladora de Dios. Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, destaca que Dios tomó la iniciativa de comunicarse. Tienen su Biblia a mano, lo pueden ver. Hebreos 1, 1 y 2. ¿Alguien quiere leer?
fin. Sí, por favor. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, en este momento final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien se hizo también el universo. Exacto. En estos dos versículos está esto que les mencioné hoy, como que el autor dice, hasta ahora hemos tenido tal y tal revelación, ahora la última fue la de Jesucristo y ahora se terminó. Dios tomó esa iniciativa de comunicarse a través de profetas y después por Jesucristo. Ahora, lo decisivo en el caso del canon bíblico es que Dios no comunica ideas, o la Biblia no comunica ideas filosóficas sobre la divinidad, o el ser humano o el mundo, sino que Dios se revela, como dicen, a los padres, o sea, a los patriarcas, y luego al pueblo, y luego fundamentalmente en Jesucristo, o sea, a personas concretas en la historia. Y con eso llegamos a un punto importante que es el carácter de estructura histórica que tienen las dos religiones bíblicas, la hebrea y la cristiana. ¿Qué es histórico? Histórico puede calificarse como aquello que ocurrió en un lugar, en un momento, y del cual hay testimonios. Para que algo sea histórico, tiene que poder definirse un lugar, un tiempo y algún tipo de testimonio. Y pongo test para incluir testimonio y también testigos. Los testigos dan testimonio. Lugares, la Biblia tiene una geografía impresionante. Y en la mayoría de las cosas menciona el lugar, aunque sea aproximado. A veces es un poco general, habla del desierto sobre un monte y no dice cuál es el monte. A veces da detalles de lujo. Pero el tema del lugar está en muchísimos relatos bíblicos. El tema del tiempo también está en muchos textos bíblicos. En la época de tal faraón, o en la época de tantos años después de José, o en la época de Augusto, cuando Cirino era gobernador, o en el momento de Pilato, o en tal y tal figura histórica. A veces los detalles son por un día, Jesús un sábado, 8 días después, poco después, o sea, muchas veces maneja la cuestión del tiempo. A veces no con mucha precisión, pero el tiempo está siempre presente. Y ante testigos que dan testimonio. Entonces, por ejemplo, los patriarcas cuentan su historia, Moisés deja su historia a sus sucesores, los apóstoles, los evangelistas, las mujeres con el testimonio de la resurrección, el apocalíptico cuenta todo lo que ve en su visión y lo que escucha. Pablo da testimonio de con quién se ha tratado, qué enseñanza ha recibido, qué es lo que él transmite. O sea, está presente el carácter de testimonio y de testigos. A esto podemos sumar también la arqueología. Esto llevaría demasiado lejos meternos acá, pero estas tres características que pueden definir qué es algo histórico: lugares, momentos, tiempos especiales y testimonios y testigos, hacen que se pueda decir que, a diferencia de otras religiones del mundo bíblico, la bíblica es una religión de estructura histórica. ¿Y qué sería lo diferente? La estructura mítica o mitológica. Una estructura mitológica o mítica
es la que menciona cosas sin decir dónde y o sin decir cuándo exactamente. En todo caso dice antes, al principio, hace mucho tiempo, y sin tener testigos. Un ejemplo, en la religión griega se habla o se cuenta de varias oportunidades en las que un dios baja a la tierra porque ve una mujer muy linda y toma la forma de un joven atractivo y tiene un hijo con esa mujer. A eso se los llama semidioses o héroes en la mitología griega. Y si uno pregunta, ¿cuándo pasó eso? Hace mucho tiempo. ¿Dónde? Y en una playa del Mediterráneo. ¿Y qué testigos hay? No, eso se cuenta. No es que esté ridiculizando, pero digo, no hay precisión de tiempo o de espacio. Eso es un pensamiento mitológico. O hablar de la gran batalla de Marduk contra Tiamat. ¿Y cuándo fue eso? Y bueno, al principio. ¿En qué lugar? Y en el fondo del mar. O transportado a algún lugar en el cielo. Eso es un pensamiento de estructura mitológica. Tiene su valor, porque expresa experiencias humanas y expresa hechos fundantes, pero no es el pensamiento que predomina en la Biblia. Eso no significa que en la Biblia no haya también algunas historias que tengan algo de lo mitológico o algo de fábula. Hay una hermosísima fábula en la Biblia, la fábula de Jotam, y lo cuentan como un relato real, pero es una fábula. Las plantas estas que iban a ver quién iba a ser el rey, el tipo de árbol, ridiculizan a la gente que no asume responsabilidad, pero también a aquellos que se creen mejores sin serlo. Fábula de Jotam. No les voy a decir dónde está, para que tengan algo que buscar mientras después tomamos un café. Eso es una fábula, o sea, el relato no es un relato histórico, pero alguien lo cuenta como fábula, o sea, no hay pureza total entre histórico y mitológico. Algunos aspectos mitológicos también son enriquecidos por cosas históricas, pero la estructura general de la Biblia es histórica y no mitológica. En el Nuevo Testamento hay un capítulo mitológico que es Apocalipsis 12, la lucha del dragón y Miguel, etc. Apocalipsis 12, y tiene imágenes mitológicas. ¿Te conocen dragones? ¿No? ¿No saben lo que es un dragón? Ah, ¿saben? En este juego de respuestas se ve que entendemos que es una figura mitológica, pero que sabemos de qué se trata. Una figura mitológica de muchas culturas. Y ese capítulo es mitológico. Pero el mito quiere decir algo también. El mito es algo de lo más profundo del sentir religioso y quiere hablar sobre el triunfo definitivo de Dios. No es que se haya movido un gran dragón ahí y viene un ángel y declara. Bueno, esa es la representación mitológica, pero que tiene sentido también. Pero el resto de los textos no es un texto, no es una estructura mitológica en la que vivía la gente. Eran muy reales y entendían que Jesucristo, Hijo de Dios, es una figura real. Y hay un texto que insiste, diciendo, incluso, lo hemos tocado, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Y usa verbos de los sentidos para hablar del contacto con esa revelación viviente. Abran si quieren, Primera de Juan, los primeros versículos. ¿Alguien quiere leer? Solo el primer versículo. Lo que era desde ¿Sí? Desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida.
Exacto, lo que era desde el principio casi suena mitológico, porque es de antes, pero acá de repente lo podemos tocar, lo percibimos, lo palpamos, lo tocamos. ¿Saben por qué lo formula de esa forma tan, no digo sensual, pero relacionada con los sentidos? Porque los gnósticos hablaban de un Cristo descarnado, de un bicho etéreo, que no tenía carne, o por lo menos no la tenía en sentido real, sino solo aparente. Entonces acá se insiste, esto no es un mito, no dice esa palabra, pero esto no es un ser etéreo, esto es real, es carne, hueso, sangre, sentimiento, alma, Señor glorificado, pero pleno ser humano y pleno Dios. Bien, ¿se entiende esta diferencia entre estructura mitológica y estructura histórica? Y esto es importante para entender también aquellos textos bíblicos en los que hay elementos mitológicos, que la estructura general es histórica y no mitológica. Y la salvación se realiza por el encuentro de Dios con las personas en la historia, en lugares concretos, en momentos concretos, y que dejan huellas en los testigos. Y la Sagrada Escritura relata, interpreta y comunica la revelación divina. Ella da testimonio de la revelación, es portadora de la revelación y como tal es revelación. Y uno se puede preguntar, ¿y por qué es necesario contar con un canon? La pregunta es lícita, ya que hay religiones que no tienen canon. Justamente es necesario tener un canon porque la revelación de Dios es histórica. Lo que sucedió en determinados lugares y en determinados tiempos con determinadas personas debe ser comunicado a otras personas para que Dios obre en ellas lo que hizo con aquellas. Lo que Dios a través de Cristo hizo con María Magdalena, la mujer encorvada, Lázaro, los 12 apóstoles, toda la gente que se encontró con él, con Saulo, Pablo, eso tiene que ser comunicado para que Dios lo siga obrando con los que estamos hoy. Una pregunta. Sí. A ver, no quiero confundir ni causar polémica ni nada por el estilo, ¿no? Pero me queda la inquietud. Dios se sigue revelando más allá del canon el día de hoy. Si no se escribe y si no se acepta, ¿cómo sabemos esa revelación? Yo sé que eso es una broncota como la que nos decía hace ratito con el grupo de mormones, ¿sí? Pero existe, al menos yo sí creo que Dios se sigue revelando el día de hoy. Sí, y la pregunta es, ¿dónde ve esa revelación? ¿O cómo comprueba que eso es revelación y no simplemente un hecho común y corriente? Sí, yo creo que, como nos dijo usted, en la situación concreta del ser humano, en la transformación del individuo, porque el individuo es bueno en su actuar, sino porque el amor de Dios se manifiesta en su vida y transforma. Eso no hay ningún problema, con eso no hay ningún problema, porque usted lo sabe, porque conoce el texto bíblico y porque busca donde Dios actúa así como actuó según el testimonio bíblico. Bueno, no del todo, porque miren, porque precisamente yo me pongo a pensar, hace ratito que se hablaba de los nuevos grupos, me pongo a pensar podríamos decir, en las madres solteras, me pongo a pensar en los homosexuales,
en las personas con SIDA, o los grupos neopentecostales, o los nuevos grupos, y creo que Dios actúa en ellos, no sé cómo, pero actúa. ¿Pero tiene algún parámetro para decir que es actuación de Dios? Yo creo que el parámetro sería: por sus frutos los conocerás. Y ahí estamos otra vez en el terreno bíblico. Yo no estoy en contra de decir que Dios se revela y actúa, pero el parámetro hay que tenerlo. Vuelve a ser el mismo. Porque si no, David Berg también puede afirmar que a través de él actúa Dios, o la gente del templo de Dios, y después suicidarse entre 800. Ellos también decían que Dios actúa a través de ellos. ¿Y de dónde sé que eso es mentira? Y en cambio, en madres solteras o personas con discapacidad, sí puedo decir: acá actúa Dios. Porque tengo un parámetro. Ubican a David Berg. ¿Cerrado? La pregunta era: ¿cerrado? ¿Cómo? ¿Un canon, un parámetro cerrado? Ahí hay una cosa importante. El libro como tal es un libro que tiene tapas, o sea, no se ha seguido, o sea, lo que vino después es interpretación. Pero el hecho de que exista interpretación expresa una apertura. Y el canon, en cada generación, en cada situación, en la vida de cada persona varias veces, tiene que ser aplicado e interpretado de nuevo. Y una frase muy linda del teólogo suizo Karl Barth es que el sermón es totalmente palabra humana, porque una persona se sienta, lo escribe, lo piensa, tira 20 veces, borra, etc. Es palabra humana, pero al mismo tiempo es palabra de Dios, porque comunica el Evangelio. Entonces esta no es una dualidad, sino esta complementariedad entre palabra de Dios y palabra humana significa que la interpretación del canon, de los textos canónicos, mejor dicho, hoy es la manera como Dios se sigue dando a conocer. Y por eso la Iglesia siempre entendió que en su celebración tiene que haber predicación. Tiene que haber lectura bíblica, pero también tiene que haber predicación para actualizar, y eso también es revelación. Basado, o sea, la dualidad está en que tiene que estar basado en la Biblia y al mismo tiempo ser comprensible y hacer llegar ese mensaje a la vida. Yo sé que es polémico eso también. ¿Esto no sería magisterio? ¿Cómo? ¿Magisterio? Solo que democratizado. Democratizado. No anclado en una punta piramidal, sino democratizado. La Reforma introdujo el tema de la democratización, incluso de decir: si una congregación siente que su pastor predica cualquier basura o cualquier cosa que no es evangelio, tiene todo el derecho de echarlo. Sí, lo dijo Lutero. Y lo practican las iglesias. Algunas veces lo echan porque predica el evangelio. También lo hay. Claro que sí. La mayoría de las La interpretación siempre es un conflicto de interpretaciones. Pero para poder decir Dios se ha revelado en tal grupo, yo últimamente trabajo también con el tema de la discapacidad y tuve varios encuentros así donde puedo decir: hemos sentido la presencia de Dios. Cuando esa persona hablaba, hemos escuchado que Dios nos habla a través de ella. Pero mi parámetro son aquellas historias bíblicas donde Jesús habla y cura y se dedica a personas con discapacidad. De ahí pego un salto y lo puedo ver también ahora. Solo no hubiera llegado a la idea de que ella me está hablando de parte de Dios. Con una evidencia. ¿Cómo? Con una evidencia. Sí, sí. Tal vez la interpretación es un diálogo. Sí. Debería de ser un diálogo. Sí. Y la estructura de la Biblia es dialogada. Es dialogada. Hay hechos fundantes que se transmiten, y un pequeño ejemplo de cómo trabaja Pablo con esto: cuando él predica a judíos en una sinagoga, usa todo el bagaje de las tradiciones judías.
las citas, la imagen que usan. Cuando está con personas que tienen alguna otra religión, sabe usar esos elementos. Y cuando está en Atenas, hasta le felicita por lo religioso que son. Y después le encuentra una puerta de entrada con el altar al Dios desconocido. Y después le empieza a dar contra la idolatría. Bueno, ahí ya no lo quieren escuchar más. Pero primero va al encuentro de lo que ellos pueden entender. Es una estructura dialogal. Y él está de acuerdo que Dios se ha revelado también. Ese Dios al que ustedes veneran sin saber quién es, yo se lo vengo a comunicar. Eso es decir, que Dios les reveló a ustedes que Él existe en otro altar desconocido. Genial esa idea. Tanto de los griegos como también de Pablo. Tuvo poco éxito ese día. Pero el hombre que se convirtió y esa mujer, ese hombre es patrono de Atenas hasta hoy. Es el patrono de Atenas. ¿Saben cómo se llamaba? Van a tener que buscarlo. Cuando hablábamos de la estructura histórica del mito, es por eso que en la exégesis se busca la etiología del mito, ¿no? Sería su sustrato histórico, más que pienso en el pensamiento griego. Los mitos griegos son arquetípicos, ¿no? ¿Cómo? Los arquetípicos, los mitos del texto bíblico son apelantes, ¿no? Es decir, las condiciones históricas deberían de mover a una conversión, ¿no? al lector. Claro, apelan a que uno se sienta parte de ese relato y entonces a los que creen y a los que dudan, a los dos les digo, que me preguntan cómo es el tema de Adán, le dije, tú eres Adán y tú eres Eva. Yo soy Adán, soy Caín, soy Abel. O sea, están presentados de tal forma que calzan o podemos caber dentro de esos moldes, así como somos y como estamos. Yo les digo cómo se llamaba el único convertido: Dionisio, y la mujer era Dámaris. Y Dionisio es el santo patrono y es el producto de ese encuentro de Pablo con la mitología griega. Este entendió, los otros no lo entendieron. Incluso mal entendieron un nombre, porque Pablo hablaba de la anástasis, y anástasis es la resurrección. Y ellos creían que era una diosa nueva. Claro. Y los rusos, muy hábiles, hicieron de eso un nombre: Anastasia. Bien, si nosotros nos preguntamos cómo puede ser transmitido aquel hecho salvífico, transformador de las personas para otras generaciones, bueno, llegamos a la forma escrita. Y acá llegamos a otra diferencia que es importante frente a la religión egipcia, las mesopotámicas, las helenísticas, las versiones romanas, y con la excepción de algunos cultos de misterio, solamente el judaísmo y el cristianismo apelan a la ética y te dicen no solamente en qué creer, sino cómo vivir. La religión griega no prescribe ningún código de mandamientos, ninguna actitud de amor. Algunos filósofos sí hablan del amor, etc. Pero la religión como tal tiene un cuerpo de creencias y un cuerpo mínimo de prácticas, por ejemplo, ciertas ofrendas, incienso, lo que fuere, festividades. En cambio, la religión judía y la religión cristiana tienen un vínculo inseparable entre fe y práctica, entre en qué y qué creer y qué practicar. En comparación con las otras religiones del entorno, esto siempre fue chocante, porque las otras religiones no podían creer o concebir que un Dios exigiera tal y tal manera de vida, y eso fue chocante para ellos. Y de eso tenemos reflejo tanto en el tema de la diáspora judía, como también en el mismo Nuevo Testamento.
Cuando, por ejemplo, en la epístola de Pedro dice, si a ustedes los tienen con desprecio por cristianos o porque siguen a Cristo, bueno, en buena hora. Pero si los tienen por malos, por degenerados, etcétera, bueno, sí, ahí tienen razón. Pero lo que llamaba la atención es que tanto judíos como cristianos llevaban una vida diferente de su entorno. Eran diferentes por su religión. Muchas gracias. Esto es insólito en la antigüedad. Hay solamente algunos pocos ejemplos de las religiones de misterio, que también prescribían códigos de comportamiento a sus miembros. Las religiones, digamos, con más toque ético, porque después había algunas otras que tampoco tenían esta dimensión, o que eran todo lo contrario. Y quizás la más llamativa era la que veneraba, era el culto a Dionisio. Ustedes saben quién era Dionisio, el dios del vino. Y en latín se llamaba Bacchus, y era el dios Baco, y las fiestas que hacían en su honor se llamaban bacanales. Y estas fiestas degeneraron tanto que hasta los romanos en un determinado momento tuvieron que prohibirlas. Y es un hecho llamativo, porque los romanos no eran monjes, monjas, puras y vestales, todas vírgenes, etc. No. Y sin embargo estas fiestas eran tan llamativas por lo exagerado de la degeneración que hasta la legislación romana en un momento los prohibió. Es llamativo eso. Y era una religión también. Pero digo, entre los cultos misterios también había algunos muy, muy serios y que exigían realmente una gran dedicación y una devoción traducida a una vida correspondiente. Cosa que en el judaísmo y en el cristianismo siempre era así. O sea, Dios te da su ley, hace un pacto contigo, pueblo de Israel, y esta ley es para cumplir. Ustedes dirán, y Jesús no era legalista, pero también habla de una nueva ley. Y si no abramos el Evangelio de Juan y vamos a encontrar la palabra sobre el amor, es una nueva ley que les doy. También es una ley. Toda la cantidad de instrucción, que es la parte didáctica de las epístolas, de todas las epístolas, son instrucciones para la vida. No son solamente, bueno, vamos a creer ahora en tal y tal cosa, sino cómo vivimos de acuerdo a eso. Eso es algo que hay que destacar sobre el trasfondo, que las grandes religiones del entorno no tenían un cuerpo de instrucción ética, como lo tiene el judaísmo y lo tiene el cristianismo. La fijación del canon tiene varios significados para la Iglesia. La tradición posterior es examinada de acuerdo a la tradición original. Para eso está el canon. La Iglesia no maneja el mensaje a su gusto. Para que su doctrina pueda mantenerse, ella necesita una norma superior que es la forma escrita, la Biblia. Pero la Iglesia no puede transmitir solamente la Biblia como una cuestión seca, sino que tiene que explicarla e interpretarla siempre de nuevo. Y ese es el desafío que tenemos. Hay que estar arraigado con un pie en la revelación en su forma escrita y con el otro pie en la realidad de la gente con la que se trabaja cuando uno trabaja en un cargo pastoral o de maestro o líder de la comunidad o cristiano, cristiana, creyente, común y corriente. El contenido y a la vez transmisor fundamental de la revelación de Dios para la religión cristiana es Jesucristo, y ahí podemos decir que Jesucristo y los autores del Nuevo Testamento son los intérpretes aceptados del Antiguo Testamento. Y la revelación de Dios en el Antiguo Testamento
ha llegado a tener valor para la Iglesia cristiana a través de la interpretación que recibió en el Nuevo Testamento. Y eso se llama lectura cristológica del Antiguo Testamento. Eso es un asunto conflictivo en el diálogo con el judaísmo. El judaísmo nos puede decir: ustedes nos robaron acaparando nuestra Biblia. Y tengo que decir que el cristianismo hizo mucho mal al judaísmo a lo largo de la historia. Pero en un punto tenemos que decirle al judaísmo actual: ustedes no son nuestros padres, ustedes son nuestros hermanos o primo hermanos, porque ustedes son los descendientes de una línea de interpretación del judaísmo, la farisaica, que después llegó a llamarse rabínica, y que plasmó sus ideas en la Mishnah y después en el Talmud. Pero el judaísmo tenía muchísimas ramas en la época. Los saduceos no tenían nada que ver con los fariseos, salvo la Torá, pero toda la interpretación diferente. Qumran tenía una interpretación otra vez diferente, y los celotes otra más, y otros grupos también. Y los cristianos eran un grupo más dentro del judaísmo. O sea, la discusión con el judaísmo sobre el Antiguo Testamento tenemos que retrotraerla a la época de Cristo y decir: así como los fariseos interpretaron la Biblia de una manera, y ese es el judaísmo de hoy, así Jesús y los apóstoles la interpretaron con otro sesgo, y esa es la interpretación cristiana. Aquel judaísmo es nuestra madre, o nuestro padre, o abuela, no sé cómo llamarlo. Pero el actual es hermano nuestro. Son dos vertientes que tienen una misma matriz. Una cuestión importante para el canon fue también el hecho de que a partir del siglo II empezaron a proliferar docenas y centenares de doctrinas y corrientes y escritos diferentes. Es el amplio mundo de la literatura apócrifa del Nuevo Testamento y de las distintas corrientes, cuya más fuerte de todas era el gnosticismo. Esa la vamos a ver cuando toque este tema. Sobre la relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, en este contexto, porque estamos en dos religiones ahí prácticamente, y es interesante que un país tan chiquitito haya creado dos religiones. De hecho, una de las cosas interesantísimas es que de todas las religiones existentes actualmente, con cierta cantidad grande de miembros, todas vienen de Asia. Europa no originó ninguna religión que hoy tenga todavía un peso. En su momento sí, pero hoy religión romana, celta, etc., en todo caso son rivales. África tampoco. América Latina tenía religiones, por supuesto, pero de las grandes que se divulgaron a nivel mundial, todas son de Asia. Interesante eso. Hago una comparación lúdica. Los juegos de mesa, la mayoría de los juegos de mesa tiene origen asiático también. Desde el ajedrez hasta el dama y bueno, todo, Go, etc. Nada que ver con la religión, pero con la cultura sí. Para el cristianismo hay una relación entre Antiguo y Nuevo Testamento, pero esta no debe llamarse así de una forma abreviada, ley y evangelio. La Reforma habló de ley y evangelio, pero el Antiguo Testamento, claro que es ley, pero contiene el anuncio del evangelio y contiene evangelio. Y el Nuevo Testamento, claro que es evangelio, pero también contiene ley y tiene cumplimiento de la ley. La dialéctica ley y evangelio no es antiguo y nuevo, antiguo versus nuevo, nuevo versus viejo, sino que para la Iglesia cristiana, antiguo y nuevo forman una sola escritura. Nosotros necesitamos al Antiguo Testamento para comprender mejor a Jesucristo y el Nuevo Testamento, y es Jesucristo y son los apóstoles los que nos facilitan la comprensión del Antiguo Testamento. Por eso la Iglesia cristiana, con mucha sabiduría, siempre ha definido la totalidad de la Biblia. Hubo en la historia de la Iglesia momentos donde se quería enfatizar solamente el Nuevo Testamento.
y olvidarse del Antiguo. Menos mal que esto no se hizo. Olvidarse del Antiguo Testamento no solo significa perder las raíces hebreas de la Iglesia y de Cristo, sino también desperdiciar buena parte de la revelación de Dios. Y ahora vamos al café. Después vamos a meternos en la Mesopotamia y en la imagen de Dios. Quería mencionar todavía